¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint. En el video de hoy vamos a reparar las luces de este auto y vamos a usar solamente lija de agua y este maravilloso clear. Primero voy a limpiar toda la superficie de la luz con este producto Smart, que es un limpiador de cristales para quitar la mayor cantidad de polvo, grasa y cualquier otro tipo de suciedad que tenga. Es un producto que trabaja muy bien, es un limpiador bien profundo. Cuando pules las luces de tu auto, en realidad lo que estás haciendo es que le estás quitando vida a esas luces. ¿Por qué? Porque las luces cuando vienen de fábrica vienen con un recubrimiento de clear. Y cuando ese clear se pierde y nosotros tratamos de revivir lo que es la luz, puliéndola, en realidad lo que le estamos es quitando el poco clear que viene en las luces de fábrica. El clear que vamos a usar para las luces es este Clear 2K de la compañía Spraymax. Es un clear que viene con su catalizador dentro. Esta tapita que está aquí la conectamos abajo, le damos un empujón y lo que va a hacer es que va a romper el sello que tiene dentro dentro de la lata, el catalizador que tiene adentro. Lo meneamos aproximadamente un minuto y ya el clear está listo para ser aplicado. Algo bien importante cuando se hace este tipo de trabajo, no solamente es darle lija, empapelar y aplicar el clear. Tienen que tener siempre presente que como estas piezas son plásticas,
necesitan ponerle un agente promotor para que el clear se pueda pegar al plástico. Y este es el producto que yo voy a usar, es el producto de la Siken, es el producto que me han visto seguramente en muchos otros videos, que se los he explicado. Siempre que estén pintando encima o que vayan a aplicar cualquier producto de pintura encima de algún plástico, que sea plástico crudo, en este caso este plástico va a ser crudo porque ya le quitamos todo lo que es el clear que le quedaba de la fábrica, es necesario aplicar un agente de adhesión para que ya sea la base o en este caso el clear que vamos a aplicar se pegue bien, porque si no en el futuro sí va a quedar muy bien, brillante la luz, pero con el calor de la misma lámpara y con el calor, los rayos ultravioletas del sol, ese clear se va a despegar en un tiempo no muy lejano, y el trabajo, después que pasamos todo este trabajo, el trabajo que va a quedar o se va a ver muy malo. Así que ya estamos listos, ya tenemos las luces limpias. Vamos a pasarle un trapito a trapapolvo, vamos a aplicar el producto y entonces le aplicamos el clear o transparente. Para mezclar el clear, primero tenemos que quitar la tapita. La introducimos en esta área de aquí, en este orificio. Ya se introdujo todo el catalizador dentro de la lata. Y entonces empezamos a menearlo. Estamos así aproximadamente un minuto. Bueno, mi gente, y esto es todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado, que hayan entendido todo el procedimiento. Hey, una cosa bien importante, recuérdense, cuando hagan este tipo de trabajo, no dejen de usar un agente promotor antes de aplicar el clear, porque si no lo hacen, el clear en algún momento se va a empezar a despegar y todo el trabajo que pasaron para llegar a este punto va a ser en vano, el trabajo no va a servir. Ok, mi gente, así que vamos a sacar el auto y nos vemos en próximos videos. Ah, se me olvidaba, si eres nuevo en el canal, no te olvides de suscribirte y déjame tus comentarios, ok. Comparte el video, ayúdanos a crecer. Nos vemos.